ocasionan los trastornos psicológicos? Según las teorías de... El modelo biológico sostiene que los trastornos psicológicos son causados por disfunciones fisiológicas y que la herencia a menudo juega un papel significativo. El modelo psicoanalítico. En el modelo psicoanalítico, los trastornos conductuales son expresiones simbólicas de conflictos internos inconscientes. Modelo cognoscitivo-conductual. Sostiene que los trastornos psicológicos son resultado del aprendizaje de formas inadaptadas de pensamiento y comportamiento. Modelo de diátesis-estrés. Es la teoría de que las personas con una predisposición biológica a un trastorno mental tenderán a exhibir ese trastorno cuando sean particularmente afectadas por el estrés. Teoría de sistemas. Este método examina la forma en que se combinan los factores de riesgo biológicos, psicológicos y sociales para producir trastornos psicológicos. Los trastornos del estado de ánimo. Son perturbaciones en el estado de ánimo o estado emocional prolongado. Depresión. Es un estado en que la persona se siente abrumada por la tristeza, pierde interés en las actividades y muestra otros síntomas como culpa excesiva o sentimientos de minusvalía. El trastorno bipolar figura entre una de las enfermedades psiquiátricas más frecuentemente infradiagnosticadas. Quienes padecen esta afección suelen presentar fluctuaciones en su humor y en su conducta. Clásicamente se describen dos fases, una depresiva y otra maníaca. La fase depresiva se caracteriza por presentar un descenso del humor o humor deprimido, presencia de pensamientos pesimistas, baja autoestima, reducción de la energía, lentitud o retardo psicomotor, dificultad en la toma de decisiones y pensamientos recurrentes de muerte. En cambio, en la fase maníaca el paciente presenta un humor elevado o expansivo con sensación de euforia, ideas de grandeza, hiperactividad, agitación motora, disminución de la necesidad de dormir, verborragia, fuga de ideas, irritabilidad y conductas temerarias. Trastornos de ansiedad. En este trastorno la persona no sabe por qué tiene miedo o la ansiedad es inapropiada en las circunstancias. En cualquier caso, el temor y la ansiedad de la persona no parecen tener sentido. Fobias específicas. Son los temores intensos y paralizantes de algo que quizá infunde temor, pero este es excesivo e irracional. El temor es tan grande que lleva a la persona a evitar actividades rutinarias o adaptativas y por ende interfiere con el funcionamiento de la vida. Trastorno de pánico. En este trastorno hay una experiencia súbita, impredecible y abrumadora de temor intenso o terror sin que exista alguna causa razonable. Durante un ataque de pánico la persona puede examinar sentimientos de muerte inminente, dolor de pecho, mareo, desmayo, transpiración, dificultad para respirar y temor de perder el control o morir. Otros trastornos de ansiedad. Entre los otros trastornos de ansiedad encontramos el trastorno de ansiedad generalizada, y este se define por temores prolongados, vagos pero intensos, que no están ligados a ningún objeto o circunstancia particular. Quizá es lo más cercano a lo que comúnmente entendemos por neurótico. Sus síntomas incluyen la incapacidad para relajarse, el sentirse constantemente inquieto o excitado, la tensión muscular, una frecuencia cardíaca acelerada o palpitaciones, incertidumbre acerca del futuro, hipervigilancia y dificultades para dormir. Trastorno obsesivo compulsivo. Las obsesiones son pensamientos o ideas involuntarios que se repiten a pesar de los intentos de la persona por detenerlas, y las compulsiones son conductas repetitivas y ritualistas que la persona se siente obligada a realizar. Trastornos disociativos. Disociación significa que parte de la personalidad de un individuo está separada o disociada del resto y que por alguna razón la persona no puede rearmar las piezas. Es común que exista pérdida de la memoria y un cambio completo de identidad, aunque por lo regular de forma temporal. Amnesia disociativa. La amnesia disociativa consta de la pérdida de la memoria sin causa orgánica.
trastorno disociativo de la identidad, conocido comúnmente como personalidad múltiple, en el que una persona tiene varias personalidades distintas que emergen en momentos diferentes. Trastorno de despersonalización. En este trastorno la persona se siente repentinamente cambiada o diferente de alguna manera extraña. Generalmente la persona siente que no está en su cuerpo. Trastornos sexuales. Disfunción sexual. En la mujer se adopta el trastorno de excitación sexual femenina, que se refiere a la capacidad para excitarse sexualmente o para alcanzar el orgasmo. En el hombre, esto se puede adoptar la forma de un trastorno eréctil o disfunción eréctil, que es la incapacidad para alcanzar o mantener una erección. Parafilias, trastornos sexuales en que objetos o situaciones poco comunes provocan excitación sexual. Entre las parafilias encontramos el fetichismo, que es en el que un objeto no humano es el método preferido o exclusivo de obtener excitación sexual. Tenemos además el voyeurismo, que es el deseo de observar a otros mientras tienen relaciones sexuales o de espiar a gente desnuda. Exhibicionismo. En el exhibicionismo existe una compulsión por exponer los genitales en público para alcanzar la excitación sexual. Frotamiento. Aquí hay una compulsión para lograr la excitación sexual tocando o frotándose contra una persona sin su consentimiento en situaciones públicas. Fetichismo travesti. Sadismo sexual. Masoquismo sexual. En este masoquismo sexual existe una incapacidad para disfrutar el sexo si no acompañado por dolor emocional o físico, ya sea dándose golpes o bueno, etc. Pedofilia, deseo de tener relaciones sexuales con niños como el método preferido o exclusivo de lograr la excitación sexual. Trastornos de identidad de género, trastornos que implican el deseo de convertirse en sujeto del otro sexo biológico o la insistencia en que uno en realidad ya lo es. Trastornos de la personalidad. Entre los tipos de trastorno de la personalidad podemos mencionar trastorno de la personalidad esquizofrénica, trastorno de la personalidad paranoide, trastorno de la personalidad en el que el sujeto es excesivamente suspicaz y desconfiado de los demás. Trastorno de la personalidad dependiente. En este trastorno el individuo es incapaz de hacer elecciones y tomar decisiones de manera independiente y no tolera estar solo. Trastorno de la personalidad evitativa. Trastorno de la personalidad narcisista. En este trastorno el sujeto tiene un sentido exagerado de la propia importancia y necesita de la admiración constante. Trastorno de la personalidad limítrofe. Este trastorno está caracterizado por la inestabilidad de la imagen personal, el estado de ánimo y las relaciones interpersonales. Trastorno de la personalidad antisocial. Este trastorno implica un patrón de conducta violenta, criminal, poco ética y explotadora. Se caracteriza también por la incapacidad de sentir afecto por los demás. En este trastorno, la gente engañará, mentirá o matará sin ningún arrepentimiento. Trastornos esquizofrénicos. Entre los trastornos esquizofrénicos podemos encontrar 4 tipos. Esquizofrenia desorganizada. Trastorno esquizofrénico en que son comunes las conductas extrañas y pueriles. Esquizofrenia catatónica.
Trastorno esquizofrénico en que destaca una alteración de la conducta motora. Esquizofrenia paranoide. Esquizofrenia indiferente. Trastornos de la niñez. Trastorno por déficit de atención. Es un trastorno de la niñez que se caracteriza porque estos no logran establecer apegos normales con los padres, permanecen distantes y aparentemente retraídos en su mundo privado. Cuando bebés incluso llegan a mostrar malestar cuando se les levanta en brazos o se les abraza. Cuando crecen a menudo no desarrollan Trastornos psicosomáticos son enfermedades físicas reales que parecen tener una causa psicológica. Principalmente entre los factores psicológicos encontramos el estrés y la ansiedad. Trastornos somatoformes se caracterizan por síntomas físicos sin causa física indefinible. Son enfermedades en las cuales aparentemente no hay base biológica. Entre las causas de los trastornos somatoformes encontramos las dadas por Freud, que concluye que los síntomas físicos a menudo están relacionados con experiencias traumáticas sepultadas en el pasado del paciente.